Bienvenidas a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en una transmisión más del programa La Ciencia del Amor, que como recordaremos está dedicado a Santa Teresita, que es la doctora en la Ciencia del Amor. Y precisamente el día de hoy te invito a que podamos recorrer juntos, compartir juntos la experiencia que tuvo Santa Teresita al realizar un viaje cuando ella tenía tan solo 14 años. Este viaje es muy importante en su vida porque es para pedir permiso al Papa, al Santo Padre, para entrar al convento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Santa Teresita a tan corta edad quiere ir a pedir permiso al Papa y demás? Pues vamos dando un pasito atrás para ver por qué realiza este viaje. Primero que nada, vamos a recordar que Santa Teresita tenía 14 años cuando experimenta el milagro de la Navidad. Bueno, tenía 13 y ya casi por cumplir 14. Este milagro de la Navidad que ella experimenta es la sanación de su corazón de aquellas heridas que tenía tan profundas a partir de la muerte de su mamá. Ella había experimentado escrúpulos muy fuertes de conciencia, una sensibilidad extrema que le hacía incluso llorar por haber llorado, así lo decía ella en propias palabras. Y este periodo obviamente para ella es muy difícil, pero pide una sanación de su corazón, de su alma, de toda su persona y la recibe en 1886 y a partir de ahí inicia sus 14 años con muchísimo crecimiento, tanto interior como exterior. ¿Por qué interior? Porque interiormente comienza a tener pues muchas ganas de aprender, me refiero académicamente. No se reducía solo a lo que en la escuela le enseñaban. De hecho, ella no llevaba estudios así como una escuela como tal formal, sino que tenía una tutora que le daba clases particulares y esta tutora pues le daba, digamos, lo estrictamente necesario, ¿verdad? Para el grado que tenía Santa Teresita, pero ella por su cuenta buscaba aprender más. Esa es una manera, una manifestación donde ella tenía este crecimiento interior, queriendo aprender más, sabiendo más. Otra manera, otra manifestación es que tiene estabilidad emocional. Esto ella no lo había experimentado antes, como decía, a partir de la muerte de su mamá, Santa Teresita más bien experimenta muchísima inestabilidad, pasa incluso por momentos de crisis muy fuertes en cuanto emocionalmente, psicológicamente hablando, pero a partir de sus 14 años, después de haber vivido el milagro de la Navidad, ya tiene una gran estabilidad emocional y también es cuando adopta a sus 14 años o le pide a Dios tener su primer hijo espiritual. De eso hemos hablado anteriormente, que un criminal condenado a muerte por el asesinato de 3 personas, de 3 mujeres, es condenado a muerte y Santa Teresita decide hacer todo lo que está de su parte, sacrificios, oraciones y demás, para que esta persona, Enrique Pranzini, pueda obtener el perdón de Dios al final de su vida, que se arrepintiera, porque él no había mostrado ninguna señal de arrepentimiento. Y justo antes de ser ahorcado, sí hace una señal de arrepentimiento. Besa 3 veces las llagas de un crucifijo, de Jesús crucificado. Y Santa Teresita toma esto como una señal de que fue escuchada su oración para que él fuera su primer hijo espiritual. Total, Santa Teresita empieza a tener un crecimiento tanto interior como exterior impresionante, que no había tenido antes. Exterior también porque dice su propia hermana, Celina, que la rebasó pues en estatura físicamente, le decía a mi bebé crecido, porque pues como era su hermana chiquita, ¿verdad? Ya era su bebé crecido, ya la había hasta rebasado. Entonces, es en este momento cuando Santa Teresita tiene toda la intención, toda la voluntad de entrar al convento. Tenía 14 años y ella ya está decidida completamente a entregar su vida a Dios. Decía ella, a vivir en y para el eterno. ¿Quién es el eterno? Pues Dios. Y entonces, pues comienza a poner los medios necesarios, porque ella, su plan inicial era, ok, el milagro de la Navidad lo vive en 1886, su plan era entrar al convento en la misma Navidad de un año después, o sea, en 1887. Era lo que ella quería, el plan que ella tenía era un año después entrar al convento. Y entonces, pues pide permiso, ¿verdad? A su papá primero que nada.
Y el papá, pues obviamente le costó mucho. Decía que con lágrimas le decía pues que no, que era un gran honor que Dios le pidiera a sus hijas, pero obviamente no le dejaba de costar trabajo porque ya se le habían ido 2 al convento y ahora su pequeña Teresita también se quería ir, pero su papá, San Luis, acepta y le da permiso. Su hermana mayor, que había sido como su mamá cuando era chiquita, también está de acuerdo. La segunda hermana, María, no está tan de acuerdo. Ella sí dice, no, estás muy chiquita, espérate. Y Celina, que es su hermana más cercana, que todavía está en casa con papá, igual que Teresita, ella la apoya mucho también. De hecho, dice Santa Teresita que Celina, pues es impresionante el apoyo que le daba, porque también Celina quería entrar al convento. Y digamos que por orden de las edades de las hermanas, Celina era más grande que Santa Teresita. Entonces le tocaría, digamos, por edad, entrar primero a ella al convento. Pero Celina, digamos que viendo todo el impulso que tiene Santa Teresita de entrar ya, o sea, ya a los 15 años ella ya quería estar en el convento, la apoya, digamos que le cede su lugar, pues, y Santa Teresita lo agradece mucho. Decía que parecía como si la vocación de Teresita fuera también la de Celina de tanto apoyo que le daba. Y es clave el apoyo de Celina, lo vamos a ver más adelante. Total, la familia ya está de acuerdo. Entonces van al convento, donde ya están las 2 hermanas de Santa Teresita, pues a pedir permiso de que entre a los 15 años. ¿Por qué tienen que pedir un permiso especial? Pues porque no era normal que a esa edad una niña, una adolescente, quisiera ya entrar al convento. Y entonces, todas las monjitas están completamente de acuerdo. El capellán del convento también está de acuerdo, el sacerdote que es el capellán, sí acepta y está muy emocionado de que pueda entrar Santa Teresita, pero hay un detalle, el superior del convento, él no está de acuerdo, él sí dice que no, que está muy chica y él creo que propone que entre hasta que tenga 21 años. Entonces, pues Santa Teresita, para ella esto es pues un golpe muy, muy duro. Incluso menciona tal cual, mi alma está sumida en la amargura, pero también en la paz, pues lo único que yo buscaba es la voluntad de Dios. O sea, ella tenía todo el impulso y todas las ganas de entrar al convento en la Navidad, un año después del milagro que vivió, en la Navidad donde iba a tener casi 15 años, 14 y un poquito, o sea, ya para cumplir 15, porque Santa Teresita nace el 2 de enero, entonces en la Navidad ya estaba por cumplir casi años. Entonces, ella tenía todo este impulso y había hecho lo que, pues ahora sí, con su familia, pedir permiso en el convento, pero como no, pues como el superior no estaba de acuerdo, tenían que ir a pedirle permiso directamente al obispo de la ciudad, para si él estaba de acuerdo, pues ella ya podría entrar al convento. Entonces, pues va Santa Teresita junto con su papá a hablar con el obispo y el obispo pues no dice ni sí ni no, o sea, nada más dice que lo iba a platicar con el superior del convento, entonces es como casi casi volver al mismo punto, ¿no? Voy con el obispo para que él me dé permiso y el superior acepte, pero el obispo dice que va a platicarlo con el superior, volvemos al mismo punto. O sea, no tenía todavía la autorización. Obviamente esto pues sí desanima a Santa Teresita, pero el obispo le recomienda que haga una peregrinación que iba a ver a Roma con varios sacerdotes y otras personas y pues que le diga al padre, al Santo Padre, perdón, al Papa, que le pida permiso de entrar al convento. Eso se lo recomienda el obispo. Y Santa Teresita, su papá y su hermana Celina, pues emprenden este viaje. Ahí es donde comenzamos a hablar del viaje, ya todo el contexto lo platicamos ahora. Por eso deciden realizar un viaje, porque el obispo hace esa recomendación, a hacer el viaje, a pedir directamente permiso al Santo Padre para que Santa Teresita pueda entrar al convento. Y les platico un poco de este viaje, porque no fue cualquier cosa, no fue un viaje de vamos nada más a pedir permiso al Papa y ya, no, fue toda una peregrinación que duró aproximadamente un mes, o sea, sí fue bastante tiempo. Y la verdad lo que nos comparte Santa Teresita sobre este viaje, sobre esta peregrinación, es bastante interesante,
lo que ella vive en las distintas ciudades que visita y demás. No voy a hablar detalladamente de cada ciudad que visita y de lo que menciona, pero sí haré mención de 3 en particular. Una de ellas que les quiero platicar es que cuando hace esta peregrinación, antes de llegar a Roma, su papá, su hermana Celina y ella se adelantan un poquito a los peregrinos para poder llegar primero a París, porque quieren ir a visitar a Nuestra Señora de las Victorias, que está en París. Esto es muy importante mencionarlo porque, como recordaremos, Santa Teresita cuando era niña experimenta que la Virgen María la curó de una crisis nerviosa que ella tuvo muy fuerte durante 3 meses y que ya no sabía ni qué hacer. Y cuando su papá, San Luis, manda decir un novenario ahí con Nuestra Señora de las Victorias por Santa Teresita, durante este novenario, Santa Teresita experimenta que la Virgen le sonríe, tal cual, la Virgen de la Sonrisa, le sonríe y la cura interiormente y le desaparece la crisis nerviosa que estaba teniendo. Entonces dice ella, esto es cuando era niña, ahora que ya es adolescente y va de viaje y visita en la basílica a Nuestra Señora de las Victorias, dice que a ella le queda muy claro, al haberla visitado, que sí había sido la Virgen la que la había curado, que sí había sido ella la que le había sonreído. Y esto es muy bonito porque pues ella de niña, o sea, sabía que la Virgen había sido, pero siendo adolescente, durante esta peregrinación cuyo objetivo era tener el permiso del Santo Padre, algo que no tenía planeado, pues es que la Virgen le confirmara que ella la había sanado cuando era niña. Y algo que dice muy bonito, que les quiero leer tal cual es, que Santa Teresita dijo, comprendí que la Virgen María, ¿verdad?, que velaba por mí y que yo era su hija. Tuvo esta gracia tan bonita. Entonces, yo no podía darle ya otro nombre que el de mamá, que me parecía más tierno que el de madre. O sea, Santa Teresita durante este viaje tiene esta experiencia tan hermosa de experimentar a la Virgen María como una mamá. Dice ella, no como madre. Madre a lo mejor le suena más como de, pues quizás de respeto, un poco más lejano, no, de mamá. Y entonces esta experiencia es parte del viaje que ella vive dentro de París, eso es lo que vive en París. Después también visitan otros lugares, por ejemplo, van a Suiza y dice ella que al contemplar las montañas, no sé, las digo, yo nunca he estado ahí, ¿verdad? Pero pues las montañas que hemos visto en videos, en películas, ¿no? En fotos, impresionante, ¿no? Como son. Santa Teresita, al contemplarlas, dice que experimentó como un pedacito de lo que son las maravillas del cielo. Y esto es muy bonito para nosotros, como decir, también nos ha tocado y hemos vivido, pues, la gracia, la oportunidad de contemplar paisajes hermosos. Qué bonito que como Santa Teresita nos hagan referencia a las maravillas del cielo. ¿Y qué vamos a decir? Pues que eso se queda muy corto, ¿no? O sea, serán como una probadita muy pequeña. Incluso ella dijo, lo que escribe dentro de su experiencia al contemplar estas montañas en Suiza, dice que quería tenerlas tan grabadas en su mente y en su corazón. Dice que cuando estuviera en su vida ordinaria en el convento, porque ella ya se veía en el convento, decía que en medio de las dificultades quería recordar esta imagen para recordar el poder y la grandeza de Dios. Y esto para nosotros nos puede ayudar mucho también, ahora que viene pues el tiempo de vacaciones, ¿verdad? Que podamos también, pues si Dios nos permite la posibilidad de contemplar algún paisaje, a veces no hay que salir tanto de la ciudad, incluso hay lugares muy bellos dentro de la ciudad o dentro del país, pero que al contemplar este tipo de paisajes, ¿verdad? La naturaleza, quien vaya a la playa o a las montañas, a la sierra, podamos también tener referencia que son una probadita del cielo, de las maravillas del cielo que nos esperan, y que esto nos pueda pues dar fuerzas también cuando regresemos a la vida ordinaria y haya cosas que nos cuesten o rutina que, ay, ya se me hizo muy pesado, que el trabajo, que los quehaceres, bueno, que esto también nos motive y nos dé fuerzas. Y Santa Teresita también, otra de los lugares que visita, ya casi nos acercamos a Roma, ¿verdad?
bueno, ya estamos en Roma con este lugar que les mencionaré, el Coliseo Romano, que ustedes seguramente han escuchado, ¿no? El Coliseo Romano, donde antiguamente se realizaban ahí, pues era el circo romano, ¿no? Y hacían pues masacre de personas y el espectáculo era ver cómo las fieras devoraban a las personas, en especial pues el ensañamiento que había con los cristianos, la persecución hacia los primeros cristianos. Pues Santa Teresita estaba muy contenta de poder estar ahí porque decía ella que pues valoraba pues toda la sangre que se había derramado por Cristo ahí, y ella decía que quería estar ahí, y incluso se hincó y besó la tierra del Coliseo Romano porque quería hacer como esa veneración, como esa reverencia, ¿verdad?, hacia los primeros cristianos que derramaron su sangre por Cristo. Quienes estamos aquí en México, ¿verdad?, también podríamos tener como Santa Teresita, ¿verdad?, con esta veneración, esta reverencia por los mártires que hubo en la época cristera, no hace mucho tiempo. Muchas veces ni siquiera los conocemos. Dios nos permita algún día poder hablar más a detalle sobre los cristeros, sobre los mártires mexicanos. Pero qué bonito como esa veneración que ella hacía hacia los primeros mártires cristianos. No verlo así como nada más, ay, fui al Coliseo y ay, sí, el monumento y como la parte histórica, que muy bueno, muy interesante y que es parte de, pero también lo que ahí se vivió espiritualmente. Bueno, ella esto es lo que vivió dentro del Coliseo. Y ahora sí nos acercamos tal cual a Roma como tal, al Vaticano, cuando ella, este era el propósito del viaje, cuando ella va a pedir permiso al Papa. ¿Cuál era el Papa en ese momento? Que Santa Teresita va a pedir permiso en 1887. El Papa que estaba en ese momento es San León XIII. Es el el Papa que estaba en ese momento, y ella se presenta ante él. Obviamente, pues muchos obispos, ¿verdad? Todo, yo tampoco he estado frente al Papa, quienes han estado, ¿verdad?, saben todo lo que es estar con él, ¿verdad? Todas las personas que lo acompañan y demás. Y ella tiene posibilidad de acercarse, porque todos los que iban en la peregrinación tenían la posibilidad de acercarse, hacerle una reverencia, ¿verdad?, y retirarse. No podían decirle nada. O sea, era como la regla, ¿verdad? Se acercan, le hacen la reverencia, y ya, era lo que podían hacer. Y Santa Teresita, pues como que se queda pensando, ¿verdad? Porque poco antes de que le tocara pasar con el Papa, les recuerdan, no les pueden decir nada, ¿eh? Y entonces Santa Teresita como que se queda, ¿qué hago? Porque pues ella quería pedirle permiso. Y voltea a ver a su hermana Celina y le dice, Celina, habla, tú habla, o sea, tú. Ahora sí que hay veces que hay ciertas reglas que es necesario romper, ¿verdad? Y Santa Teresita lo sabía bien, como en este caso. Y entonces, pues cuando le toca su turno de estar frente al Santo Padre, le dice pues que ella tiene toda la intención de entrar al convento a los 15 años. Y entonces, como que el Papa como que no le entiende. Me imagino pues el Papa no se esperaba que alguien le hablara, ¿no? Porque no era parte de lo que se hacía. Entonces, como que dice, ¿qué? Y a un lado de él estaba el vicario general del obispo de la ciudad donde vivía Santa Teresita, porque él estaba dentro de la peregrinación también, y le dice el vicario, es una niña que quiere entrar al convento, pero sus superiores lo están platicando. Y dice Santa Teresita, ay, no me ayudó en nada cuando le dijo eso. O sea, porque no es que le haya dicho, que si por favor le da, pero, o sea, dijo, es una niña, así como sin darle mucha importancia, ¿verdad? Y le dice el Papa, haz lo que te digan tus superiores. Y Santa Teresita no se queda ahí, no se rinde. Le dice, pero si usted dice que sí, yo podría entrar. Y entonces el Papa, como diciendo, pues, o sea, tampoco, pues él no conocía tal cual el caso de Santa Teresita, ¿verdad? Imagínense si supiera delante de quién estaba, pero pues no sabía, ¿verdad? Y Santa Teresita pues todavía no era la doctora de la iglesia, no era la gran santa todavía, era pues alguien que estaba en proceso de vivir en este mundo y de acercarse a Dios, y así como estamos nosotros, ¿verdad? No es que era Santa Teresita. Entonces el Papa le dice algo pues muy, muy interesante, muy cierto, que nos puede aplicar a nosotros también. Le dice, vamos, entrarás si Dios lo quiere. Y entonces Santa Teresita iba a volver a decir algo, pero ya los guardias la agarran y la quitaron. No, la pobre sale un mar de lágrimas, ya ven, o sea, pues era
muy sensible, ¿verdad? Entonces, pues como que era su tabla de salvación. Si el Papa decía que sí, ya iba a entrar al convento, y el Papa pues primero no le entiende y luego dice, si Dios lo quiere, pero para eso vengo, para que usted diga que sí y nada. O sea, el Papa no le da el permiso. Pero esta frase es muy importante. Vamos, entrarás si Dios lo quiere. Para nosotros es muy importante considerarlo, como Santa Teresita en ese momento lo hizo. Obviamente, ¿verdad? En medio de la dificultad que experimentó en ese momento, de decir, pues, no están saliendo las cosas como yo esperaba, pero no olvidar que si Dios algo quiere va a pasar, y pasó. O sea, Santa Teresita sí entró al convento, no cuando ella quería, no en el momento en que ella lo esperaba. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, termina la peregrinación, regresan a su ciudad, y entonces pues no tenía el permiso del Papa, todavía no era Navidad, y ella tenía la esperanza, ¿verdad?, de entrar en la Navidad. Entonces, al final del viaje, el vicario general del obispo, el que les hablaba, que estaba a un lado del Papa cuando estaban haciendo la peregrinación, pasando a saludar al Papa, al final del viaje se comprometió a ayudarle a Santa Teresita a que sí entrara. O sea, cuando estaban con el Papa como que no le ayudó mucho, ¿verdad? Pero al final del viaje, porque dice Santa Teresita que todo el viaje se la pasaba viéndola, así como observándola, porque él ya sabía que quería entrar. Él había estado la vez que visitaron al obispo. Entonces él la estaba observando y decía así como, y al final terminó convencido de que sí era alguien que a su edad podía entrar al convento. Entonces él se comprometió a ayudarle con el obispo para entrar, para que obtuviera el permiso. Ahora era esperar la respuesta del obispo. Y dice Santa Teresita que todos los días se acercaba al buzón, porque pues en ese tiempo, ¿verdad? No, nada de que deja ver si ya me llegó la llamada o el WhatsApp o el mensaje. No, pues era las cartas, ¿no? Entonces todos los días iba al buzón con la esperanza de ver si ya había llegado la respuesta del obispo. Y no llegaba la respuesta, no llegaba la respuesta. ¿Y qué creen? Llega el día de Navidad y no hay respuesta. O sea, ni siquiera el día de la Navidad, que es cuando ella estaba segura que ella ya iba a estar en el convento. Entonces, esto es una gran enseñanza para nosotros. Vamos a leer tal cual sus palabras que dice pues de ese momento que ella estaba viviendo. Dice, en el fondo del corazón yo sentía una gran paz. Dice, puesto que había hecho absolutamente todo lo que estaba en mis manos para responder a lo que Dios pedía de mí. A ver, muy en el fondo del corazón, incluso ella lo dice, pero esa paz estaba en el fondo. Dice, mientras la amargura inundaba mi alma, pues Jesús callaba. O sea, ella experimenta el silencio de Dios, tal cual. Se experimenta que Jesús, pues como que no le respondía. O sea, ya hice todo lo que me tocaba, pedí permiso a mi papá, convencí a mi hermana que no quería, el tío tampoco quería al inicio, convencí a mi tío. O sea, ya fui a una peregrinación, hice de todo. Yo ya hice de todo, pero no hay respuesta. Dice para ella que esto fue una gran prueba de fe. Muchas veces nosotros también tenemos planes, ¿verdad? Y dices, pues planes que, pues dices, no son, pues, o sea, crees que están así como buenos, ¿no? Y pues no tienes el plan de robar o de hacer algo que no, ¿verdad? Son plan que dices, ay, pues imagínate, Santa Teresita era entrar al convento, o sea, era entregarle su vida a Dios. Y dices, pues esperarías que Dios le ayudara y pasara tal cual como ella quería, ¿no? Pero no, porque Dios tenía un plan mejor. Y porque además, como dice San Agustín, la espera que Dios le hizo tener, aumentó en ella el deseo y la preparación para poder entrar cuando era el momento indicado, no cuando ella pensaba, no cuando nosotros pensamos que es el momento indicado, sino cuando Dios sabe que es el momento indicado. La paz está no de que se hagan las cosas como nosotros esperamos, el día que nosotros planeamos, como nosotros queremos, con las personas que imaginamos, no. La paz verdadera, la que está en el fondo del corazón, está en que estamos haciendo lo que Dios quiere y que sabemos que eso que Dios quiere es lo mejor. Hay que orar siempre para que Él nos dé la fuerza
para aceptar esa voluntad, porque a veces cuesta trabajo, como a Santa Teresita dice, pues sí, la paz estaba, pero en el fondo, o sea, sí se sentía pues triste, dice, fue una prueba de fe muy grande, pero en el fondo había paz, porque yo había hecho todo lo que de mi parte tocaba. Y esto también es importante, ¿no? Hacer lo que de nuestra parte toca y corresponde. Ella lo hizo, Santa Teresita, hasta hizo una peregrinación. Se atrevió a hablar ante el Santo Padre cuando le habían dicho no puedes decir nada. O sea, hasta rompió reglas, hasta insistió. Si nosotros hacemos todo lo que nos corresponde por ese plan que tenemos o por eso que sabemos que pues que Dios nos está pidiendo y hacemos todo lo que nos corresponde y aún así las cosas no pasan como esperábamos, tenemos confianza de que es lo mejor, porque es lo que Dios ve que es lo mejor para nosotros. Dios Todopoderoso, Dios Creador, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo puede, permite situaciones en nuestra vida, como con Santa Teresita, que no sucedan de la manera que nosotros esperábamos, porque hay un plan mejor, que nos va a fortalecer más el corazón, que nos va a ayudar esa paciencia, que nos va a ayudar en la humildad, que nos va a ayudar a vencer ese vicio que tenemos y que nomás no hemos podido vencer. O sea, Él tiene un plan mejor. En esto podemos estar muy seguros y a la vez se vale experimentar pues esos sentimientos de amargura, de tristeza y demás, sin olvidar pues que Dios no se olvida de nosotros, que estamos en sus manos, ¿sí? No es como que, ay, no, pues como sabes que haces la voluntad de Dios y que estás buscando su plan, siempre vas a tener una sonrisa y siempre vas a estar bien tranquilo. La paz está en el fondo. O sea, también puedes experimentar de todo tipo de emociones, ¿verdad? Pero en el fondo es lo importante. ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? Y si dices, no, pues hay inquietud, o mucha tristeza, ¿realmente estás buscando la voluntad de Dios o estás buscando que se cumplan tus propios intereses o las cosas como tú las esperas? Eso es importante revisarlo. ¿Y eso quién lo sabe? Pues tú, cada uno de nosotros. Obviamente podemos pedir consejo, ayuda, ¿verdad? Dirección espiritual, alguna terapia, que nos puedan ayudar y orientar. Pero en el fondo, nosotros siempre sabemos si sí estamos buscando la voluntad de Dios o nuestros propios intereses. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Con este permiso de Santa Teresita, no llega el día de Navidad, llega el 28 de diciembre, 3 días después, pero ella lo recibe hasta el 1 de enero. O sea, no lo recibe en el año que ella quería, lo recibe el 1 de enero del siguiente año, un día antes de su cumpleaños, digamos, fue su regalo de cumpleaños, pero siguen sin ser las cosas como ella esperaba, porque ella ya quería entrar, o sea, ella decía, yo ya entro al convento en Navidad. Pues nada, que no entres en Navidad. Bueno, cuando llega el permiso, y ahora hay un cambio de planes. ¿Por qué? Porque iba a empezar en febrero la cuaresma. ¿Y qué pasa? Pues que la cuaresma, las carmelitas, ¿verdad? A donde quería entrar Santa Teresita, la viven de una manera muy rigurosa. O sea, hacen sacrificios que dices, ay Dios, no sé si yo aguantaría ni un día. Por ejemplo, no comen nada hasta las 12 del mediodía, durante toda la cuaresma, nada de carne. Bueno, esto era en la época de Santa Teresita, desconozco si actualmente lo siguen haciendo así. No comen nada hasta las 12 del mediodía, nada de carne durante la cuaresma, ni huevo ni lácteos. Pues que han de comer, yo creo que pues, no sé, arroz, garbanzos, frutas, verduras, pero nada de carne, nada de lácteos. O sea, realmente era riguroso en cuanto a la alimentación y otros sacrificios que hacían. Y entonces su hermana, que en ese momento era la superiora, la que sí había estado de acuerdo en que entrara joven Santa Teresita, dice, no, vas a entrar hasta que pase la cuaresma. Y dice Santa Teresita, bueno, ahí fue otra prueba de fe, pero lo aceptó. ¿Y cómo lo aceptó? De buena gana, en el sentido de decir, pues estos 3 meses que me quedan para antes de entrar al convento no los voy a desperdiciar. Y entonces dice ella que empieza como a vivir dentro de su vida diaria como pequeños sacrificios que le ayuden a irse preparando a la entrada al convento. Dice, tan pequeños, dice, no así los sacrificios de los grandes santos, dice, tan pequeños como aguantar una palabra en un momento que ya quería decirla, como el impulso, ¿no? De a veces que queremos decir un comentario, una frase y así como que sabes que no es momento de hacerlo. Ella, eso era uno de los sacrificios que hacía y retoma sus estudios y demás. Para esos 3 meses, dice,
aprovechar muchísimo el tiempo antes de entrar al convento. Entonces, las cosas no pasaron como ella quería, a pesar de que hizo todo lo que humanamente estaba de su parte, pero al final fue un plan mejor, porque la preparó más para entrar y también preparó a sus superiores para recibirla, a su papá, ¿verdad? Porque su papá la pudo disfrutar un poquito de más tiempo, que se le iba a ir muy chiquita y era su consentida. Entonces, al final las cosas salieron de la mejor manera, aunque en el momento Santa Teresita no lo veía así y le costó mucho trabajo, ya después comprendió que era lo mejor. Esto es lo que sucedió durante el viaje de Santa Teresita. Una nota, un comentario que también me gustaría platicarles es lo que ella experimenta durante ese viaje. No era como de sus objetivos ni mucho menos, pero fueron de las cosas que Dios le regaló con ese viaje, a esa peregrinación que hizo. Recordemos que la hizo con muchos sacerdotes, 73 sacerdotes, hasta el número nos pone, imagínense muchísimos. Y dice ella que porque las carmelitas, ¿verdad? De donde ella iba a entrar, ¿verdad? Al convento, la vocación que tienen es interceder especialmente por los sacerdotes, ¿sí? Dice ella ser apóstol de los apóstoles, o sea, sacrificarse, orar completamente por la santificación de los sacerdotes. Y dice ella que hasta ese momento no le quedaba claro por qué de los sacerdotes, o sea, como que decía, pues sí, o sea, rezar por los pecadores, ¿no? Pero los sacerdotes, dice, yo que los veía como almas tan puras, ¿no? Casi como el cristal. Dice, no, pues en ese viaje me di cuenta de que sí necesitan mucha oración. No, o sea, no dice de que le tocó ver a algún sacerdote, un mal ejemplo o algo así. No dice tal cual, pero sí dice que después de ese viaje le queda convencida de la necesidad de orar por los sacerdotes. Dice ella a su hermana Celina, después en cartas que le escribe, hay que orar por los sacerdotes, necesitan de nuestra oración. Ellos que son sal de la tierra, si pierden su sabor, pues ¿para qué sirve, no? Como dice en el Evangelio, si la sal no sirve, pues ¿para qué sirve? Dice, hay que orar para que sean realmente sal de la tierra. Y aquí yo te invito también, ¿verdad? Porque pues ¿quién de nosotros reza o se sacrifica por los sacerdotes, por el sacerdote que está en tu parroquia? ¿Has rezado por él? O si has visto, si te ha tocado, ¿verdad? El ejemplo, el mal ejemplo de un sacerdote, alguna cosa que, pues que dices, no, eso no está nada bien o así. ¿Qué has hecho? Criticarlo, juzgarlo y demás, eso no le ayuda en nada. Pero si oras por él, ¿verdad? Obviamente, si ya es algo pues más grande y hay que hacer algo al respecto, sí, pero la oración que puedas hacer por él, ¿verdad? La oración, el sacrificio que puedas hacer por él, así como Santa Teresita, eso sí podemos hacerlo. No somos carmelitas, no es nuestra vocación, pero sí podemos colaborar, ¿verdad? En esa oración por la santificación de los sacerdotes. Dice Santa Teresita que si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles, porque a veces pues pensamos que ya por ser sacerdote no, ninguna tentación, ni mucho menos, al contrario, ¿verdad? Casi pues hasta más tentaciones van a tener porque pues están buscando más acercarse a Dios, ¿verdad? Y obviamente eso al enemigo no le conviene. Entonces, pues bueno, orar mucho por los sacerdotes, así como Santa Teresita descubrió que era necesario, ¿verdad? Y ante los planes, ¿verdad? Inesperados, las cosas que no salgan como nosotros queríamos, aunque sean buenos planes, ¿verdad? Ya si son malos dices, ay, pues qué bueno que no salieron, ¿verdad? Pero cuando son planes que dices, pues lo hago porque es algo que veo bueno, ¿verdad? Para mí, para mi familia, mis hijos, no desanimarnos, no caer en el desánimo, sino más allá, más aún, perdón, en la confianza, que va a pasar de la mejor manera, porque a Dios no se le escapa nada. O sea, como dice el Evangelio, ¿verdad? Ni un cabello se cae sin que Dios lo sepa y lo quiera, ni una hoja de un árbol, ¿verdad? Ahora con las lluvias, ¿verdad? Que, o sea, nada de eso sucede sin que lo permita. Así es que podemos estar muy confiados. Y de nuestra parte, sí hacer el ejercicio de disponernos, ¿verdad? Porque luego se nos puede olvidar y empezamos a buscar más lo que nosotros queremos, de disponernos y de pedir la gracia de buscar más bien la voluntad de Dios más que la de nosotros. Bueno, les agradezco por este tiempo que hemos podido compartir. Ojalá les haya
ayudado como a mí, ¿verdad? El contemplar, el pensar, reflexionar sobre estas actitudes y aprendizajes de Santa Teresita en este viaje y los esperamos en la siguiente transmisión. Muchas gracias y buena tarde.